Hola chicos, espero que tengan un buen día. Vamos a iniciar en el estudio de la cinemática en el movimiento rectilíneo uniforme. Como les comentaba en la primera clase, es un poco un repaso de secundaria y luego aplicar algunos conceptos para la resolución de problemas. Primero, ubicamos a la mecánica como la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento. Este estudio del movimiento se puede hacer desde 3 puntos de vista o en 3 áreas. La cinemática, que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta su masa ni las fuerzas que actúan sobre ellos, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Luego, después de que veamos todos los movimientos en cinemática, movimientos en el eje X, movimientos en el eje Y y movimientos combinados, comenzaremos con el estudio de la dinámica. Allí estudiaremos el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta su masa y las fuerzas que actúan sobre ellos. Por supuesto, hablaremos de las leyes de Newton. Luego hablaremos de estática, que estudia el comportamiento de los cuerpos o sistemas en equilibrio o reposo. Estudiaremos paralelamente dinámica y estática. Recordemos siempre que esos estados de movimiento o de reposo son relativos a un sistema o marco de referencia. Veamos algunos conceptos básicos. Cada vez que hablemos de movimiento, estamos refiriéndonos a un cambio de posición. Y si hablamos de cambio de posición, tenemos que decir cambio de posición respecto a qué. A cualquier objeto o cuerpo que se mueva lo vamos a llamar móvil. La posición va a ser el lugar donde se encuentra el móvil en un determinado momento. Como siempre, esa posición es respecto a un sistema de referencia. Cuando solo hablamos de un punto de referencia, una sola coordenada, ¿okay? Por ejemplo, decimos que donde está el árbol es el punto x igual a 0, el auto está en su posición inicial x0 y luego si se desplaza puede llegar a una posición final que llamaremos x sub f. Ustedes pueden utilizar indistintamente x0 o x inicial, ¿bien? Con el subíndice i. Y para la posición final x sub f. Cuando hablamos de más de un punto de referencia, estamos hablando de un sistema de referencia. En este caso, estamos viendo los ejes X y Z. Según la trayectoria que describe el cuerpo durante su movimiento, podemos hablar de movimientos rectilíneos o curvilíneos. Obviamente, ¿sí? Cuando estamos hablando de una trayectoria rectilínea, estamos hablando de movimiento rectilíneo. Y hay diferentes tipos de trayectorias curvilíneas como el movimiento circular, movimiento elíptico, movimiento parabólico. En este curso solo vamos a ver el movimiento rectilíneo y el movimiento parabólico. Bien, supongamos, cada vez que tenemos un movimiento rectilíneo, no importa en el sistema de referencia que le podamos ver, supongamos que tenemos un auto moviéndose desde un punto A hasta un punto B en línea recta, que tenemos la fase inicial de la salida de un jet, ¿okay? Que está en el plano XY, o que supongamos que estamos en una habitación y vamos desde una esquina hasta la esquina diametralmente opuesta. A pesar de que aquí estamos hablando de una dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones, todo eso lo podemos llevar a una sola dimensión si ubicamos nuestro eje de referencia sobre la línea donde se realiza esa trayectoria rectilínea. Bien, si recordamos de la clase anterior, hacíamos la diferenciación entre unidades escalares y unidades vectoriales. Cuando hablamos de la distancia es una magnitud escalar. Cada vez que hablamos de distancia decimos la unidad la magnitud y la unidad. Por ejemplo, distancia igual a 2 kilómetros. Es la longitud total del trayecto recorrido al moverse de un lugar a otro. No especificamos de dónde a dónde. Y el tiempo transcurrido siempre va a ser una magnitud escalar. Es la cantidad de tiempo que empleamos para realizar el movimiento. Entonces supongamos que para ir del punto A al punto B siguiendo este camino, toda esa trayectoria es de 2 kilómetros y nos tardamos 72 segundos en hacerlo. Entonces,
Lo único que debemos hacer para calcular la rapidez media es dividir esa distancia entre la variación de tiempo. En este curso vamos a trabajar en el Sistema Internacional de Unidades, vamos a trabajar las distancias en metros, el tiempo en segundos. En este caso llevamos los 2 kilómetros a metros, que equivalen a 2000 metros. El que tenga algún tipo de duda con la transformación de unidad, les recuerdo que en el material anterior hay links para videos para hacer ese tipo de transformaciones de unidades. Entonces, si la rapidez media la calculamos a partir de la distancia, que es una magnitud escalar, y del tiempo, que es una magnitud escalar, entonces la rapidez media también va a ser una magnitud escalar. Fíjense que acá no especificamos la dirección en la que nos estamos desplazando. Para ir de A a B o de B a A en ese tiempo, siempre va a ser la misma magnitud de rapidez media. Podemos tomar la distancia total entre el tiempo o podemos dividir esa distancia en pequeños fragmentos, ¿bien? Y la sumatoria de todos esos fragmentos dividido entre el número de fragmentos nos va a dar, si calculamos la rapidez para cada uno de esos, es decir, esta distancia recorrida dividido el tiempo que tardamos en llegar ahí, más esta distancia entre el tiempo, esta distancia entre el tiempo, y la sumatoria de todas esas distancias dividido la variación de tiempo va a ser nuestra rapidez media, y a cada una de esas pequeñas rapideces que calculamos las llamaremos rapidez instantánea. En cambio, cuando hablamos de desplazamiento o vector desplazamiento, sí nos estamos refiriendo a una cantidad vectorial. Por ejemplo, si evaluamos el caso anterior donde íbamos del punto A al punto B, si medimos en línea recta desde el punto A hasta el punto B, hacemos una flecha que nos diga que esta es la dirección en la que nos estamos moviendo, ¿sí? Y obviamente la distancia que hay en línea recta va a ser más corta que la distancia para ir en la trayectoria que no es recta. Entonces el desplazamiento es la distancia en línea recta entre dos puntos junto con la dirección del punto de partida a la posición final. Nosotros tenemos que establecer un sistema de referencia. Por ejemplo, si yo digo que esto es 0 y esto es mi dirección más x, bien, quiere decir que mi desplazamiento es un vector y debo especificar que es positivo, que se está moviendo hacia la parte positiva de mi sistema de referencia. Y aparte de eso, tenemos que señalar el signo que nos da una idea de la orientación de ese vector, la magnitud de ese vector y las unidades. Entonces, siempre la línea recta va a ser una distancia menor a el desplazamiento curvo. Quiere decir que la velocidad siempre va a ser menor que la rapidez. La única forma en que la rapidez y la velocidad sean iguales es que sea una trayectoria recta, es decir, que no sea este camino amarillo, sino tengamos un camino que vaya también en línea recta. En ese caso coincide la rapidez y la velocidad. Bien, y ya que delta x, lo pueden poner como delta x o d, con un vector arriba que sería vector desplazamiento. Si no colocamos el vector arriba estaríamos hablando de distancia, ¿ok? Entonces, ya que el delta x es una magnitud vectorial, la velocidad media también va a ser una magnitud vectorial. Nosotros podemos calcular, al igual que hicimos antes, la velocidad en intervalos pequeñitos. Hacer este pequeño intervalo entre delta t, este pequeño intervalo entre delta t, cada uno de esos intervalos van a ser velocidades instantáneas, y la sumatoria de todas esas velocidades instantáneas me van a dar la velocidad promedio. Otra manera de calcular velocidad promedio es que si conocemos la velocidad en dos puntos diferentes, decimos que, supongamos que conozco la velocidad en este punto P y la velocidad en este punto Q. Esto vamos a llamar la velocidad 1 y esto vamos a llamar la velocidad 2. La velocidad promedio va a ser igual a V1 más V2 dividido 2. Siempre tomando en cuenta que cada una de estas velocidades son vectores y que pueden tener signos positivos o negativos.
Veamos un ejemplo. Dice, un deportista trota de un extremo al otro de una pista de 300 metros en 2.50 minutos y luego trota de regreso al punto de partida 3.3 minutos. Tenemos este caso. Tenemos un punto A a un punto B. Supongamos que este es 0. Estos son 300 metros. Cada vez que iniciemos un ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es tratar de diagramar lo que nos están indicando. Entonces, en este caso, establezco un sistema de referencia. Un deportista trota de un extremo al otro de una pista de 300 metros en 2.5 segundos. Va de acá a acá en 2.5 segundos. Lo vamos a llamar, este va a ser nuestro primer movimiento. Vamos a decir velocidad. Y luego dice, trota de regreso al punto de partida en 3.3 minutos. Acá 2.50 minutos. Y de regreso 3.30 minutos. La misma distancia. Entonces nos dicen, ¿qué velocidad media tuvo el deportista al trotar al final de la pista? O sea, en el primer movimiento. Esta sería para la pregunta A. Al regresar al punto de partida, esta sería la pregunta B. Y C, en el trote total. Bien, entonces, la primera velocidad, vamos a calcular la velocidad 1, que es la velocidad de ida. Si notamos, él está yendo de 0 a 300 metros. Bien, su desplazamiento es positivo. Su delta X, vamos a escribirlo, velocidad va a ser igual a delta X sobre delta T. En la primera velocidad, el delta X son 300 metros en positivo. Y si hacemos la transformación de 2.50 minutos a segundos, serían 150 segundos. Y eso nos da una velocidad promedio de ida de más 2 metros sobre segundos. De regreso tenemos que, como vamos al contrario de nuestro sistema de referencia, decimos que la posición inicial es 300 metros y la posición final es igual a 0. Por lo tanto, el delta de X va a ser igual a posición final que es 0 menos la posición inicial que es 300 metros. El delta X va a ser igual a menos 300 metros dividido entre el tiempo, que son 198 segundos, y eso nos da menos 1,52 segundos. Si nosotros queremos saber cuál es la velocidad promedio total, que sería la pregunta C, tenemos que tomar en cuenta ambos desplazamientos y ambas variaciones de tiempo, las dos variaciones de tiempo. Si la velocidad promedio total va a ser igual a el primer desplazamiento, que es 300 metros en positivo, y el otro sería 300 metros en negativo. Y aquí vemos que el resultado del numerador va a ser igual a 0. Y abajo tendríamos las dos cantidades de tiempo, que serían 150 y 198 segundos. Bien. Entonces, al dividir 0 entre lo que sea nos va a dar 0. Quiere decir que la velocidad promedio va a ser igual a 0. En conclusión, si nosotros volvemos al punto de partida, ¿okay? Entonces nuestra posición inicial y nuestra posición final va a ser igual a 0. Quiere decir que nuestro X va a ser igual a 0. ¿Okay? No viendo cada movimiento por separado, sino viendo el movimiento en su totalidad. Cada vez que volvemos al punto inicial, entonces la velocidad global, la velocidad promedio global va a ser igual a 0, porque el delta X es igual a 0. Bien, cuando hablamos de un movimiento uniforme, quiere decir que estamos hablando de un movimiento que se realiza a velocidad constante, con magnitud constante y dirección constante. Entonces, para tener un movimiento rectilíneo uniforme, un objeto viaja con velocidad constante, cubriendo la misma distancia en intervalos de tiempos iguales. Cuando hacemos el análisis gráfico de este tipo de velocidad
¿no? Si vamos, en este caso estamos utilizando una velocidad de 50 kilómetros por hora, quiere decir que en una hora recorremos 50 kilómetros, sería este punto, al hacer un gráfico de posición en función del tiempo. Si han pasado 2 horas, hemos recorrido 100 kilómetros, 3 horas, 150 kilómetros, y tendríamos una línea recta. ¿Okay? Entonces, el gráfico para un movimiento rectilíneo uniforme de posición en función del tiempo es una línea recta. Si recordamos del tema anterior, ¿cómo es la ecuación de una recta? Es la fórmula general de una recta es igual a I igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada en el origen. En este caso, nosotros en el eje Y estamos representando x de posición. Decimos la posición va a ser igual a la pendiente por x, lo que estamos colocando en el eje X es el tiempo, y más b es la ordenada en el origen, es decir, la posición inicial. ¿Y qué sería la pendiente? Si yo quiero calcular la pendiente, sería I2 menos I1 entre X2 menos X1. Pero el I2 va a ser esta posición y el I1 va a ser esta posición. Esta sería la posición 2 y esta sería la posición 1. Y los tiempos serían, este tiempo corresponde a la posición 1 y este tiempo corresponde a la posición 2. ¿Qué estoy haciendo? La pendiente va a ser igual a posición 2 o posición final menos posición 1 o posición inicial dividido tiempo 2 sobre tiempo 1. Esto yo lo podría ver como variación de posición dividido variación de tiempo, y este precisamente es el concepto de velocidad o velocidad promedio. Por lo tanto, la m, que es la pendiente, la podemos sustituir por velocidad promedio. X igual a velocidad promedio por el tiempo más la posición inicial, que va a ser nuestra ordenada en el origen. En este caso, nuestra posición inicial es 0. Esta que está acá sería la ecuación horaria de posición en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, no tenemos aceleración, porque si la velocidad siempre es igual, si la velocidad constante, la aceleración es igual a 0. Bien, entonces, esa fórmula que les acabo de mostrar es esta misma, escrita de una manera un poquito desordenada. Bien, entonces, si partimos de que la velocidad es la variación de posición en función del tiempo, o el vector velocidad es igual a la variación de posición en función del tiempo, si despejamos delta x, pasamos el delta t multiplicando la velocidad. Si separamos delta x como x, y es hacer la x para un tiempo, para cualquier tiempo, menos posición inicial, igual a velocidad por delta t, y si esta posición inicial que está en negativo la pasamos en positivo, llegamos a esta ecuación horaria. ¿Bien? Entonces, si nosotros, y si es una ecuación horaria, la podemos escribir como posición en función del tiempo va a ser igual a velocidad promedio por delta t más posición inicial. Bien, si nosotros observamos esto que está acá, podemos ver que la pendiente es la velocidad. Entonces, si la velocidad es positiva, porque nos estamos moviendo hacia la parte positiva de nuestro sistema de referencia, vamos a tener una recta creciente. Si esa velocidad es negativa, porque nos estamos moviendo hacia la parte negativa de nuestro sistema de referencia, vamos a tener una recta decreciente. Bien. Luego vamos a ver
el movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, un movimiento cuando tenemos aceleración. En el caso anterior, la aceleración era igual a 0. En este caso, la aceleración va a ser constante y diferente de 0. Vamos a tener dos casos, cuando la aceleración es mayor que 0. En este caso tendríamos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y la aceleración menor a 0, que sería un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. En este caso tendríamos un aumento de la velocidad y en este caso tendríamos una disminución de la velocidad. Bien, el concepto básico de aceleración es el cambio de velocidad en función del tiempo. Es decir, el vector de aceleración va a ser igual a la variación de velocidad dividida la variación de tiempo. La variación de velocidad podemos tomarla como v2v1 entre t2t1 o simplemente v menos v0 dividido t menos t0. De acá podemos despejar, si tenemos, podemos pasar t menos, o esto vamos a dejarlo como delta t, voy a escribirlo así. Aceleración va a ser igual a v menos v0 sobre delta t. Yo puedo pasar delta t multiplicando la aceleración y puedo pasar la velocidad inicial sumando. Puedo escribir esto, la velocidad va a ser igual a la aceleración por delta t más v0. Nuevamente tenemos una fórmula que se parece a I igual a mx más b. Entonces, quiere decir que vamos a tener un gráfico de velocidad en función del tiempo, donde la pendiente va a ser la aceleración. Y la ordenada en el origen va a ser igual a la velocidad inicial. Entonces, cuando nosotros graficamos la velocidad en función del tiempo, tendremos que esta será una recta, si la aceleración es positiva, una recta creciente, si la aceleración es negativa, una recta decreciente. Veamos un ejemplo, dice, un matrimonio viaja en su camioneta a 90 km por hora por una carretera recta. Ven un accidente a lo lejos, así que el conductor disminuye su velocidad a 40 km por hora en 5 segundos. ¿Qué aceleración media tuvo la camioneta? Lo primero que vamos a hacer, si vamos a trabajar en el sistema MKS, del Sistema Internacional de Unidades, hacemos las transformaciones de unidades, kilómetros por hora a metros sobre segundo. La manera más fácil de hacerlo es la siguiente. Decimos 90 km por hora y queremos llegar a metros sobre segundo. Decimos 1 kilómetro son 1000 metros. Y una hora tiene 3600 segundos. Siempre tenemos que tener en cuenta que si yo quiero cambiar kilómetros, como lo tengo arriba, tengo que ponerlo abajo para que se simplifique y arriba va la unidad a la que quiero llegar. Y si quiero cambiar horas por segundos, si tengo horas abajo, las voy a colocar arriba para que se simplifiquen para llegar a segundos. Y cuando hago esta cuenta, eso me da 11 metros sobre segundos. Entonces tengo una velocidad inicial de 11 metros, perdón, acá. Aquí de 90 sería 25. Tengo una velocidad inicial de 25 metros sobre segundos, una velocidad final de 11 metros sobre segundos y una variación de tiempo de 5 segundos. Entonces hago velocidad final menos velocidad inicial sobre 50. Como está frenando, la velocidad final es menor que la velocidad inicial, por lo tanto la aceleración es negativa. El signo nos indica la dirección del vector de aceleración. En este caso está como la aceleración es negativa, se está oponiendo al movimiento. El desplazamiento va hacia el lado derecho y la aceleración va hacia el lado izquierdo. En todos estos casos estamos hablando de aceleración constante. Veamos este ejemplo. Dice, un automóvil para arrancones que parte del reposo
es decir, su velocidad inicial va a ser igual a 0 y a este punto que estamos viendo acá, acelera en línea recta con una tasa constante de 5.5 metros sobre segundos cuadrados durante 6 segundos. Es decir, hasta acá, bien, va a tener una ecuación de la recta. Entonces, tenemos que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por delta t. Entonces, para esta primera recta me quedaría velocidad para esta primera recta. La velocidad va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0, no coloco nada, más la aceleración, que es 5,5 metros sobre segundos al cuadrado por delta t, pero si el tiempo inicial es 0, puedo colocar simplemente t. ¿Okay? Esta sería la ecuación para mi primera parte de la recta. Luego dice, ¿qué velocidad tiene el vehículo al final de ese periodo? Al final de ese periodo han pasado 6 segundos, sustituimos por acá 6 y multiplicamos 6 segundos por 5,5 metros sobre segundo. Luego, eso da 33 metros sobre segundos, que sería esta coordenada que vemos por acá. En ese momento el carro despliega un paracaídas que lo frena con una tasa uniforme de 2.4 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, nos está diciendo que lo frena va a disminuir la velocidad, por lo tanto la aceleración va a ser negativa. Si aplicamos la ecuación horaria de velocidad en función del tiempo, para este movimiento tenemos que la velocidad para esta segunda parte va a ser igual a la velocidad inicial, que es la velocidad que tenía hasta acá, que es 33 metros sobre segundos, más la aceleración, que es negativa, de 2.4 metros sobre segundos, más 4 metros sobre segundos al cuadrado, por delta t. ¿Okay? Entonces, delta t va a ser t, determinado tiempo t, menos el tiempo inicial, que en este caso es 6 segundos. Por eso es importante colocar una S de segundos. Colocar delta t, ¿bien? Porque en este caso colocamos solo t porque t inicial es igual a 0. Aquí sería t menos t inicial, pero como t inicial vale 0, nuestra ecuación llega solamente hasta la t, pero en este caso sí tenemos un tiempo inicial que es 6 segundos. ¿Bien? Entonces, esta ecuación de la recta nos quedaría b es igual, la velocidad, bueno, vamos a hacerlo como una ecuación horaria. Velocidad en función del tiempo va a ser igual a 33 metros sobre segundos. Vamos a multiplicar esto por esto. Nos daría más 2.4 por 6, a ver, 6 por 4, 24, 4 llevo 2, 6 por 2, 2 y 2, 14. 14,4 metros sobre segundos cuadrados por segundo, se cancela un segundo y me queda metros sobre segundos, menos 2,4 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo. Esto lo sumamos y me quedaría 30, 47,4 metros sobre segundos. Me quedaría 47,4 metros sobre segundos. Y acá, menos 2,4 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo. Eliminamos esto de acá.
Bien, entonces esta sería la ecuación horaria para esta parte del movimiento. Bien, entonces nos dicen, así queremos hallar el tiempo, aquí queremos hallar el tiempo, así que despejaremos T2 de la ecuación, que está acá. Entonces si despejamos este tiempo, de aquí conociendo la velocidad final, suponemos que la velocidad final es igual a 0, ¿okay? Si la velocidad final es igual a 0, pasaría esto por acá en positivo. Entonces tenemos esto. La velocidad 2 va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración 2 por delta T2. Si despejamos delta T2, nos queda V2 menos V0 dividido a 2. Tenemos la velocidad 2, si estamos hablando desde acá hasta acá, la velocidad 2 que es 0 metros sobre segundos, velocidad inicial que es 0,33 metros sobre segundos, dividido la aceleración que nos la están dando, que es menos 2,4 metros sobre segundos, son 14 segundos. Quiere decir que desde acá hasta acá transcurrieron 14 segundos, así que esto serían 20 segundos. Bien. Y si queremos encontrar la velocidad en cualquiera de estos tiempos, utilizamos esta ecuación de la recta. Ok, voy a parar hasta acá y en el próximo video continúo desde este punto. A ver, no, solo quedan 3 diapositivas, vamos a terminar. Bien. Dice, del ejercicio anterior, supongamos que queremos conocer la velocidad media entre los 10 y los 14 segundos. Tenemos 10 segundos, 14 segundos. Bien, primero debemos conocer las velocidades para cada uno de estos tiempos con esta fórmula. Bien, esta sería, velocidad 1 va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenemos la velocidad inicial, tenemos la aceleración y tenemos el tiempo, que es la variación de tiempo, que son 4 segundos, que sería entre 10 y 14. El delta T acá sería 4 segundos. Hacemos esta cuenta y nos da que la velocidad va a ser 23,4 segundos para este que está acá. Luego, la velocidad a los... El primer delta T que estamos utilizando es este delta T, desde que se inicia el movimiento hasta acá, que son 4 segundos, y acá de vuelta el delta T son 4 segundos más. Entonces, tenemos que esta velocidad de acá es 23,4 segundos, hacemos lo mismo para el segundo tiempo, velocidad inicial 33 metros sobre segundos, aceleración 2,4, y de acá hasta acá tenemos 8 segundos, y así encontramos la velocidad que está acá, o simplemente podemos, en la ecuación de la recta anterior que encontramos, podemos sustituir el tiempo igual a 10 y el tiempo igual a 14, y de esa forma también encontraríamos estas dos velocidades. Luego aplicamos la fórmula de velocidad promedio, sería velocidad 2 más velocidad 1 sobre 2, sumamos estas dos velocidades que encontramos y sacamos el promedio de ellas, nos daría 21 metros sobre segundos. Veamos qué características tenemos con la aceleración constante. Si tenemos un gráfico de velocidad en función del tiempo, si tenemos la velocidad inicial diferente de 0, lo vamos a tener. Esta va a ser nuestra velocidad inicial. Si estamos acelerando, la pendiente va a ser positiva. Bien, esto que está acá es el valor de nuestra velocidad inicial. Y esta parte que está acá va a ser igual a
la aceleración por el tiempo, así que en total la velocidad va a ser la velocidad más la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si estamos disminuyendo la velocidad, vamos a tener una pendiente negativa. Todo esto va a ser el valor de nuestra velocidad. De acá va a ser menos a por delta t. Entonces va a ser, mejor dicho, de acá para acá va a ser a por delta t. Y la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial menos a por delta t. Sería la ecuación de esta recta. Bien, porque ¿qué es la pendiente? La pendiente es dividir el eje para un determinado punto, el eje X entre el eje Y. Entonces, esto de acá a acá es menos a por t. Y acá velocidad final menos velocidad inicial. Y aquí sería variación de tiempo. Entonces la pendiente, que va a ser la aceleración, va a ser igual a delta V entre delta T. Bien. Si estamos, si tenemos la coordenada, si nos estamos moviendo en sentido contrario, bien, que ambas velocidades, tanto la velocidad final como la velocidad inicial, son negativas. Sin embargo, podemos estar haciendo la negativa más grande, es decir, vamos hacia abajo, ¿ok? Estamos teniendo una pendiente, una aceleración negativa, ¿sí? Porque nos estamos moviendo hacia el lado negativo. No quiere decir que estamos disminuyendo la velocidad. Bien, si tenemos este caso que está acá, en ambos casos vamos a tener una pendiente negativa, pero acá las velocidades son positivas y acá las velocidades son negativas. Acá tenemos algunas fórmulas para aceleración constante. ¿Bien? Y un resumen de las fórmulas que hemos visto. En el Drive también hay un video que dice fórmulas de cinemática. Vamos a ver esto de una manera un poco más simple. Básicamente nos tenemos que aprender una sola ecuación. Vamos a usar la fórmula de posición en función del tiempo cuando tenemos aceleración. Decimos la posición en función del tiempo va a ser igual a posición inicial más velocidad promedio por el tiempo. Okay, vamos a suponer que tenemos t inicial igual a 0. Okay. Yo prefiero colocar delta t porque delta t nos va a cubrir cualquier caso, hasta cuando no tenemos, bueno, nos va a cubrir cualquier caso hasta cuando no tenemos tiempo 0 igual a 0. Aquí más un medio de la aceleración por delta t al cuadrado. ¿Bien? Entonces, después si hacemos la aclaración, si t inicial es igual a 0, nos quedaría que la posición en función del tiempo es igual a posición inicial más velocidad promedio por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Perdón, acá no es velocidad promedio, aquí es velocidad inicial. Entonces, si nosotros no sabemos esta fórmula, ya no sabemos todas las demás. Esta es la más importante. Porque podemos hacer sobre estas ciertas consideraciones. Entonces, este caso es para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué pasa si la aceleración es igual a 0? Si la aceleración es igual a 0, ¿sí? La velocidad inicial
es igual a la velocidad promedio. Y estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. La fórmula para el movimiento rectilíneo uniforme, ecuación horaria de posición en función del tiempo, es exactamente igual. Sin embargo, se nos desaparece el término que tiene aceleración porque va a ser igual a 0. O sea, nos quedaría x en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme va a ser igual a posición inicial más velocidad promedio por el tiempo. Bien, y dijimos que la velocidad va a ser igual a la variación de posición respecto al tiempo, ¿no? Respecto a la variación de tiempo. Esto lo podemos ver como una derivada. Bien, si lo hacemos para intervalos de tiempo muy pequeñitos, esto se transforma, decimos que la velocidad va a ser igual a la derivada de la posición en función del tiempo. Si derivamos esto que está acá, decimos que la velocidad en función del tiempo va a ser igual a, sabemos que la posición inicial va a ser un valor constante, así que su derivada va a ser igual a 0. Como estamos derivando respecto del tiempo, la derivada de una constante, que es la velocidad inicial por el tiempo, nos va a dar la constante. Y como aquí la derivada es del término, nuestra incógnita está al cuadrado, la bajamos multiplicando y le restamos 1. ¿Okay? Al yo bajar este 2, al multiplicar acá, 2 dividido 2 me da 1. Quedaría 1 por la aceleración. Y t cuadrado se transforma en t. Entonces aquí tendría la fórmula de velocidad en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, recordando que tenemos que estar atentos si la aceleración es positiva o negativa, ¿vale? Y obviamente si volvemos a derivar esto, vamos a tener la constante que es la aceleración, ¿sí? La derivada de la velocidad en función del tiempo es la aceleración, y ahí tenemos que derivada de la velocidad en función del tiempo. ¿Okay? La derivada de esto es una constante, va a ser 0, la derivada de a por t va a ser a. Y de aquí sale la fórmula que, si en lugar de verlo como diferenciales lo vemos como una variación grande, la aceleración va a ser igual a delta v sobre delta t. ¿Okay? Básicamente esto es todo lo que necesitamos. En este caso, si derivamos esto, nos va a dar simplemente la velocidad. Entonces, básicamente estas son las fórmulas que vamos a trabajar. ¿Qué tipos de ejercicios tenemos? Tenemos ejercicios de puntos de encuentro. Tenemos ejercicios de graficar. Si nosotros vamos a graficar posición en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, nos damos cuenta que estamos hablando de una ecuación de segundo grado. Por eso yo les decía en la parte anterior que trataran de desempolvar esa parte de matemática de gráficos de funciones lineales y parabólicas. En este caso vamos a tener, el gráfico va a ser una parábola, en este caso el gráfico va a ser una recta, bien, y en este caso también el gráfico va a ser una recta. Este va a ser el único caso donde tengamos una parábola.